Vamos a establecer la tercera sesión relacionada a nuestra asignatura de seminario de investigación. Voy a permitirme grabar la sesión para que también pues sea motivo pues, de consulta para quienes no logren acceder sincrónicamente a esta sesión. Algunas indicaciones generales antes de iniciar con la temática. Voy a compartir pantalla y les voy a compartir la ruta que tenemos también para acceder a los contenidos del libro, aparte de que están en el seminario, pues en nuestro campus virtual, también en la biblioteca ITM, nosotros podemos contar con la base de datos que tiene la biblioteca y el libro digital. ¿Cómo accedemos a él? Entonces, pues accedemos a la página principal de la institución, aquí en CRAI, donde está la biblioteca. Este es el módulo de la biblioteca. Vamos a ingresar al módulo de bases de datos, y en bases de datos que iremos a trabajar cuando estemos trabajando en el marco teórico, valga la redundancia, algunas bases de datos referentes para realizar el marco referencial, las fuentes relacionadas a la investigación. Y aquí en libros electrónicos vamos a encontrar la plataforma eBooks 724, que es una plataforma de la biblioteca digital que ofrece acceso a todos los libros pues, que están disponibles, que ha adquirido nuestra biblioteca de la institución de diferentes disciplinas. ¿Sí? Cuando ingresamos acá, pues nos va a pedir nos logueamos con nuestra cédula, con el usuario que hayamos determinado, generalmente por defecto es nuestra cédula, y accedemos a la plataforma, y aquí vamos a tener entonces la opción de buscar el libro específico. En nuestro caso, el libro es Metodología de la Investigación de Hernández Sampieri, la última versión. Yo les he compartido la versión del año 2018. Tenemos el acceso a la versión del año 2023. ¿Sí? Vamos a ver que se active acá. Vamos a esperar que se active. Entonces, aquí donde dice que quieres aprender hoy, entonces podemos ubicar metodología de la investigación y le damos buscar para que aparezca el libro relacionado. Respecto al libro relacionado, pues vamos a encontrar metodología de la investigación, la última versión del año 2023. Podemos acceder a él, le damos clic sobre él, y en los contenidos, para una navegación más rápida y puntual, pues vamos a encontrar el contenido. Ya ustedes han leído el capítulo 1 y 2 relacionado a los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto, la idea de la investigación, de las rutas de indagación científica, cómo nace un proyecto de investigación, y lo que nos compete en esta semana, que ustedes están estudiando y han estado trabajando, que es relacionado a el planteamiento del problema en la ruta cuantitativa. ¿Sí? Este es nuestro objeto de trabajo en esta semana. Básicamente aquí nos enfocamos en el capítulo 3 y determinamos pues esa es la entrega que vamos a tener. Está enfocado en el planteamiento del problema en la ruta cuantitativa. Pues básicamente esto es el centro
el heartland o el corazón de la investigación, ya que va a definir toda la ruta que vamos a seguir. Recuerden que es un paso secuencial en el cual vamos haciendo secuencialmente pues los diferentes elementos. A partir de la idea de investigación o la motivación que yo tengo, pues ya planteo el problema de investigación, en donde pues vamos a establecer los objetivos de la investigación, la pregunta o las preguntas de investigación que yo requiera abordar en mi proyecto, la justificación de la investigación, porque es importante investigarla, porque se justifica, cuál es el fundamento específico para darle pie a la investigación, porque también es muy importante demostrar que sea viable. A veces hay investigaciones que no tienen pues sustento, entonces se debe demostrar de que es viable investigar y también identificar las deficiencias en el conocimiento del problema de investigación. Dentro de nuestro capítulo o dentro de esta sesión, pues como objetivos de aprendizaje, la idea es que podamos plantear con claridad, coherencia y pertinencia los problemas de investigación cuantitativa y todos sus elementos, elaborar los objetivos y la pregunta de investigación y pues comprender qué criterios pues, tengo que determinar para ver si el problema es investigable y pertinente en el caso que tenemos. Y aquí ya tenemos un mapa conceptual. Ustedes pueden seguir leyendo y adoptando lo mismo que tenemos en el libro. ¿Listo? Entonces, les voy a compartir el link. Ya ustedes vieron la ruta, pues ha quedado grabada aquí. En todo caso, les comparto el link de acceso para que puedan también indagar o trabajar en los temas relacionados al libro digital. La idea es que es una herramienta que tenemos dentro de la biblioteca para que ustedes consulten desde la web, ¿sí? Y pues oficialmente accedan a esos contenidos del curso. Vuelvo a la plataforma base, la plataforma de seminario de investigación. Estamos en la semana 3. Recuerden que en la semana número 2 desarrollamos una actividad. Generalmente estoy haciendo foros para que todos participen. En la medida de lo posible yo voy viendo quienes participan y eso pues es loable para quienes participan y voy teniendo en cuenta pues sus participaciones en los foros. Entonces la última participación que tuvimos en la semana 2 que ya cerró el lunes 17 de agosto, fue un foro en el cual, de acuerdo al video que vimos sobre las investigaciones de John Watson con niños sobre terapias cognitivo-conductuales, pues dieron su percepción y justificación si la investigación es de enfoque cuantitativo y cualitativo, y pues así sucesivamente algunos me respondieron efectivamente y dieron sus razones porque era cuantitativo. Yo les di una retroalimentación específicamente y bueno, me parece que es un elemento importante en el cual pues nosotros debemos estar participando activamente de los diferentes contenidos del curso. Estamos actualmente en la semana 3. En la semana 3, como siempre, les indico y les doy un saludo. Básicamente los objetivos de aprendizaje que acabamos de leer en el libro y pues la fecha de inicio y finalización de la semana. Esta semana finaliza el domingo 23 de agosto y tenemos una actividad que es nuestra primera actividad relacionada al 20%. ¿Sí? Esa actividad pues básicamente está planteada para que usted en un informe, como ustedes ya lo suelen y lo saben desarrollar, van a plantear dos objetivos, el planteamiento del problema conteniendo estos 5 elementos, que ya vamos a hablar de ello. ¿Qué es el objetivo de la investigación? ¿Cuál es mi pregunta de investigación? ¿Cómo justificamos nuestra investigación? Si es viable y básicamente identificar las deficiencias en el conocimiento del problema, ¿sí? Entonces, aquí van a encontrar el taller 1 de la idea de investigación. Entonces, aquí cuando accedemos a él,
pues van a ver que el taller ya está activo para entregar desde el lunes que pasó, el lunes 17 de agosto a las 00 horas, hasta el domingo 23 de agosto a las 23:35, es decir, hasta las 11:35 p.m., ¿sí? Y pues ya a ustedes les va a aparecer entregar. Ustedes hacen su documento y hacen las entregas. Ya tenemos los 10 grupos activos. Aquí en entregas, pues están los diferentes grupos. Solo una persona que es el capitán del grupo realiza la entrega para yo y posteriormente hacer las calificaciones relacionadas a esa entrega en específico. Verifiquemos que yo ya he creado los diferentes grupos de cada curso. Si vemos aquí en participantes, y ubico acá en los grupos, pues tenemos el grupo número 4, grupo número 1, compuesto por 4 personas: Sara, Juan, Alejandro, María José; el grupo número 2, José Fernando, Johan y Yuri Zúñiga; el grupo 3, Manuel y Jason; grupo 4, Víctor, Sebastián y Erika; grupo 5, Isabel, María y Heiner; grupo 6, Lady Nelson; grupo 7, Daniela y María Lisset; grupo 8, Harrison y Eddie; grupo 9, John Faber, Osvaldo y Camilo Vázquez; y grupo número 10, Harold y Juan Guillermo Zabaleta. Yo sé que me van a decir que posiblemente no se han podido acompasar con sus compañeros. Efectivamente, pues yo hace una semana les indiqué, por favor, quienes quieran incluir o ubicar sus compañeros de grupo, pues lo hicieron, y si no, pues yo tengo que consolidar los grupos. Tengo que consolidar los grupos. Ahora bien, los invito a que se concerten entre ustedes en esta primera entrega, y así van a seguir siendo las siguientes entregas, los mismos grupos. Por ello, les insto a que concerten entre ustedes y logren ubicarse en los grupos que están ya planteados. Si persiste de pronto un problema de que el profe que no me contesta, no responde o no participó en la entrega, por favor escríbame un correo, pero hagamos el ejercicio en la primera entrega de concertar entre todos. Si persiste el problema de que no participó en la entrega, fue imposible ubicar una persona del grupo, cualquier motivo, pues me lo hace saber, que yo ya tomaré entonces los correctivos a que haya lugar, ¿sí? La idea pues es que en principio, si tenemos obstáculos los solucionamos, pero finalmente si no es posible, dado que todos tienen que participar activamente de las entregas, entonces lo hagan. Entonces, muy importante, ya estamos en la semana número 3. En la semana número 3 encontramos el libro guía en la versión anterior a la que está en la librería digital. Es muy similar pues a, a lo que vemos en las nuevas ediciones. Básicamente habrán ejemplos un poco más recientes, pero la base del concepto sigue siendo la misma. Entonces, nuestro foco es el capítulo número 3 y vamos a ver específicamente que la literatura está para que ustedes puedan desarrollar la entrega sin ningún contratiempo, y si hay dudas o inquietudes, pues saben ustedes que tenemos el foro de dudas, tenemos el foro de tips también. Agendamos pues una sesión corta para recibir dudas que tengan frente a la entrega en específico, dudas técnicas o procedimentales. Entonces, básicamente nuestra entrega radica en estos elementos que están aquí. Ahora bien, vuelvo al sitio del campus virtual. eh, Vamos a ver un video introductorio relacionado al planteamiento del problema de Si nuestro solo puedes profe rendir cuando la Fernando fecha límite Santiago. está al rojo vivo, estas Permítanme, 3 cosas pueden cambiarlo. Número 1. permítanme Volvimos con todo. compartir nuevamente aquí pantalla. Podamos escuchar nuestro video presentación
del tema relacionado al planteamiento de la investigación. Ahorita con el capítulo 3 titulado Planteamiento cuantitativo del problema. Nos vamos a enfocar en estos aspectos relacionados con los estudios cuantitativos. Sin embargo, como ya iremos viendo más adelante, algunos también aplican para la investigación cualitativa. En el fondo, plantear el problema de una investigación cuantitativa implica afinar y estructurar muy bien estos 5 pasos o elementos que vemos aquí abajo, que son los objetivos, las preguntas, la justificación del estudio, la viabilidad del estudio y las deficiencias en el conocimiento del problema. De hecho, en la investigación cuantitativa esos 5 elementos son los que de alguna forma nos van a permitir someter a una prueba empírica todo lo que realicemos. Bueno, también veremos otros aspectos como la delimitación del problema, exploración, evaluación y cómo afinar algunas ideas. Ahora bien, lo que estas 5 pasos nos van a dar es la posibilidad de seleccionar un tema o una idea, porque realmente el solo hecho de seleccionarlo no nos coloca inmediatamente en la posición de poder recolectar información o de definir cuáles métodos y cómo analizar esos datos, cuáles métodos usar y cómo analizar esos datos, sino que realmente antes necesitamos definir bien el problema específico, porque es lo que de alguna forma nos va a permitir estructurar de una manera más delimitada el objeto de estudio. Entonces, para ello es importante acudir a los objetivos de una investigación, entenderlo, porque el enfoque cuantitativo implica que el planteamiento procede de una revisión literaria y esa revisión poco a poco también puede ir modificando el planteamiento original. Sin embargo, los objetivos per se exigen preguntas, justificar por qué y para qué debe hacerse una investigación. Es decir, al redactarlos, de hecho, somos conscientes que se utilizan verbos tales como describir, determinar, o sea, verbos infinitivos. ¿Por qué? Porque señalan a lo que aspira una investigación y deben expresarse con claridad, porque son las guías del estudio. O sea, realmente estamos constantemente volviendo los objetivos cuando estamos trabajando en un proyecto de investigación. Ahora bien, las preguntas de la investigación son también sumamente importantes. Esto en inglés se le llama Research Question o RQ, es como la manera de decirlo en la jerga. Pero además de definir esos objetivos, tenemos que fijarnos en las preguntas. Son las que de alguna manera van a minimizar la distorsión, es decir, la distracción o la dispersión hacia otros temas que no son de interés. Usualmente las preguntas se plantean en términos de un qué, de un por qué, de un cómo, dependiendo si la investigación es descriptiva o prescriptiva, es decir, si voy a hablar de un fenómeno o lo que quiero decir es de alguna forma ver lo que pasa como un efecto o a raíz de unas causas que yo haya delimitado. Pero bien, las preguntas y los objetivos sí que tienen que ir muy de la mano. De hecho, las preguntas muy generales no conducen a una investigación concreta. De ahí que las preguntas de investigación lo que sirvan es para orientar hacia las respuestas que se buscan con la investigación y no deben utilizar términos ambiguos o abstractos, porque cuanto más precisas son, más fácilmente se responden, y eso hay que tomarlo en cuenta cuando se formulan. De hecho, a veces las preguntas suelen ser bastante complejas y sobre esto hay también mucho material en la web sobre cómo formular preguntas de investigación, objetivos de investigación y demás. Junto a esto viene la justificación de la investigación, porque además de los objetivos y las preguntas, es necesario explicar el para qué del estudio o por qué debe efectuarse. De hecho, la mayoría de las investigaciones se ejecutan con un propósito definido, porque no se hacen simplemente por capricho. Y hay criterios importantes, tales como la conveniencia, la relevancia social, el valor teórico, la utilidad metodológica, etcétera, que nos permiten entender qué tan conveniente es la investigación, qué tanto nos va a ayudar a resolver un problema, o si va a llenar algún vacío de conocimiento, o si va a generar un instrumento nuevo para recolectar datos. De ahí que la justificación de la investigación indique el porqué de esa investigación exponiendo razones, y por medio de esa justificación debemos demostrar que el estudio es necesario e importante. Aquí es donde vienen también tipos de planteamientos de investigación, porque cuando se escribe o cuando se plasma ya por escrito una investigación científica, pues además de que no debe incluir o tiene que tratar de ser lo más objetiva posible, tenemos que plantearnos los modos en los cuales se va a explorar el fenómeno, se va a describir su naturaleza, se va a relacionar
o no con otros fenómenos y considerar el efecto que tiene sobre otros objetos de estudio, ¿verdad? Por ejemplo, estamos hablando de que si es de naturaleza descriptiva o si es relacional o correlacional o si es un estudio causal, es decir, si simplemente voy a explicar cómo funciona un fenómeno, si lo que voy a hacer es buscar las relaciones que tiene con otras situaciones, otras acciones, o si lo que voy a tratar de entender es la relación causa y efecto. Por eso también es importante referirnos a los propósitos de esos planteamientos. ¿Cuáles son? Pues en términos generales son aquellos que nos resultan útiles para evaluar, para comparar, para interpretar y establecer precedentes. Para evaluar, pues criterios como los que nos pueden ayudar a definir si un objetivo que hemos alcanzado o si la investigación o una parte es exitosa o no. También porque nos va a ayudar a contrastar, por ejemplo, cuando contrastamos grupos, categorías, clases o tipos de fenómenos en cuanto a alguna propiedad variable. O sea, yo puedo tener algunas variables o podemos tener algunas variables y nos interesa ver cómo funcionan esos grupos sociales o algunas categorías, dependiendo de cómo estemos estructurando un estudio. También la interpretación es sumamente importante, puesto que en estos propósitos analizar el significado y las implicaciones de un problema en una investigación nos da a permitir darle mayor sentido a lo que estamos haciendo. Y finalmente establecer precedentes, porque de alguna manera esos precedentes nos ayudan a determinar si se han presentado fenómenos, problemas o situaciones similares. Es decir, vamos a ver si lo que estamos realmente estudiando tiene alguna relación con otros estudios similares. Hay en todo este proceso errores frecuentes, ¿verdad? O sea, errores que hay que evitar. Por ejemplo, en los objetivos y preguntas debemos evitar plantearlas en términos generales o poco específicos, o dirigirlas a una etapa de la investigación y no a todo el proceso. O dirigirlas a una... Bueno, parece que se desconfiguró un poco el video, pero bueno, me parece importante que tenemos un contexto base de el preludio del capítulo, ¿sí? Les acabo de compartir en el chat básicamente una herramienta muy importante, creo que ya la han escuchado, para la escritura de los objetivos o los verbos más pertinentes para los objetivos, y es la taxonomía de Bloom, que fue pues originada por el señor Benjamin Bloom, quien nace en 1913 en Estados Unidos y en 1935 ya se hace doctor, y pues fue un psicólogo, pedagogo también, que pues influyó en todos estos temas de educación e investigación y nos deja su legado como lo es importante para la definición de los objetivos, que es la taxonomía de Bloom. Entonces les voy a dejar aquí el link. Si ustedes acceden al link, pues van a encontrar, o si ustedes buscan y cliquean en Google o en cualquier pues sitio web, van a encontrar específicamente cómo nacen, cuál es la naturaleza de la taxonomía, la clasificación de los objetivos, y de acuerdo a su investigación, pues usted ya va a determinar cuáles son las actitudes de la investigación que usted quiere desarrollar. Al ser más cuantitativo, pues la idea es que verifiquemos esos objetivos en los cuales nosotros vamos a plantear tanto el objetivo general de nuestra investigación como los objetivos específicos. La suma de los objetivos específicos o todos los objetivos específicos pues van a dar cuenta del objetivo general. Y aquí vamos a tener verbos utilizados de acuerdo a la taxonomía de Bloom. Si es del campo del conocimiento, si queremos hacer la comprensión, una metodología, la aplicación, el análisis o la síntesis y la evaluación, pues aquí tenemos unos objetivos muy importantes que espero que ustedes los utilicen a la hora de
presentar su idea, concepto, planteamiento del problema. ¿Sí? Vamos a ver específicamente que dentro del objetivo o dentro de los métodos de la investigación, pues vamos a ir planteando básicamente paso a paso cada uno de los elementos que nosotros queremos determinar. Entonces, efectivamente, vamos a encontrar la clase número 3 relacionada al curso, específicamente, pues, donde ya hemos visto los elementos importantes, los objetivos de aprendizaje de problemas. El video que estábamos viendo, que se desconfigura al final, pero si lo quieren ver nuevamente, pues lo cliquean y ya lo revisan más en detalle. ¿Qué encontramos en la investigación como tal? Que específicamente vamos a revisar en detalle relacionadas a la investigación. Vamos a ver que el problema se debe estar formulando como una pregunta de investigación, pero empezamos a hablar sobre los objetivos de investigación. El problema de investigación se plantea a partir de estos 5 elementos que vemos en la parte superior izquierda de la pantalla y están relacionados entre sí. Los objetivos que persigue la investigación, las preguntas de investigación, la justificación y la viabilidad del estudio y, por último, la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. ¿Sí? Todo esto hace parte del planteamiento del problema y, pues, en la investigación como en la vida, nuestras acciones se guían por objetivos y preguntas, ¿cierto? Yo tengo un proyecto de vida, ustedes tienen un proyecto de vida, ustedes tienen un proyecto a corto, a largo plazo. Ustedes están estudiando, entonces dentro de su proyecto de vida es graduarse o titularse como ingenieros de producción. Para graduarse, listo, digamos que tienen ese objetivo general, tienen que cumplir con unos objetivos específicos, ¿cierto? Desarrollar un trabajo de grado pertinente que les habilite y que realmente dé cuenta de los resultados de aprendizaje que ustedes adquieren a lo largo de la carrera, ¿sí? Puede ser un objetivo, ¿sí? Otro objetivo es participar activamente y coherentemente de todas las asignaturas disciplinares de su campo de estudio o de otros objetivos. Y así sucesivamente, si usted cumple todos esos objetivos, pues podrá llegar a su meta final, que es su grado como ingeniero de producción. Miren que yo delimito, entre más delimite, porque estamos en el campo de la investigación cuantitativa, delimite bien mi planteamiento de mi problema de investigación, que debe estar delimitado en espacialidad y temporalidad, pues más acotada a estar mi investigación y la relación específica a determinar. ¿Sí? Entonces, pues tenemos ejemplos. Ya vemos que los objetivos se deben expresar con claridad, como les digo, deben ser específicos, medibles, cuantificables, que sean apropiados y realistas, ¿cierto? Son las guías de estudio en las cuales debo tener en cuenta cómo voy a desarrollarlo, sí, pues ya ahí vemos algunos ejemplos de verbos, de objetivos, ya les indiqué sobre la taxonomía de Bloom para que la consulten y empiecen a ubicar sus objetivos de su planteamiento de investigación. Ahí vemos algunos objetivos como describir, determinar, demostrar, entre otros, ¿sí? Y tenemos un ejemplo específico de una chica que se motivó para, en la ciencia, en estos estudios antropológicos o psicológicos, quiso estudiar la relación del noviazgo. Entonces, Mariana investiga sobre el noviazgo y pues esta chica se ha familiarizado con el tema, se ha motivado, ha decidido llevar una investigación cuantitativa
y pues se encuentra que según algunos estudios los factores más importantes para establecer una relación de noviazgo, pues en principio debe ser que haya una atracción física por el género que le atrae, la confianza, que haya una proximidad constante entre la pareja, el grado en que cada uno de los novios refuerza positivamente la imagen personal del otro, cómo se compaginan, cómo hay similitud entre sus sentimientos, entre sus convicciones, entre sus valores. Y pues ella quiere plantear esa investigación y determinar algunos objetivos, ¿cierto? Entonces empieza a verificar, sí, determinar si la atracción física y la confianza, la proximidad y el reforzamiento de la autoestima y la similitud tendrán alguna influencia significativa en esta relación de noviazgo entre los jóvenes catalanes. Miren que empieza a acotar, pues ya no indica en el mundo, ¿sí? Sino que está delimitando en una población específica, en una población catalana, ¿sí? Y específicamente, pues, quiere indagar otros elementos, como evaluar cuál de esos factores ejerce mayor influencia en la evaluación de la relación, indagar si se encuentran vinculadas entre la atracción física y la confianza, si hay alguna relación entre esas variables descritas anteriormente, analizar si hay o no diferencias entre hombres y mujeres respecto al peso que asignan en el factor en la evaluación de la relación y examinar si hay o no diferencias entre las parejas. Miren que hay unos objetivos delimitados específicamente sobre lo que esta chica la motivó a investigar y finalmente determina sus objetivos de investigación. Aparte de esto, viene un elemento fundamental que es el corazón de la investigación. El corazón de la investigación parte debido a o se genera por la pregunta de investigación, aparte de los objetivos, pues yo tengo que preguntar específicamente cuál es el problema que yo quiero investigar. Las preguntas de investigación son preguntas que orientan hacia las respuestas que se buscan con la investigación. No deben ser ambiguas ni abstractas, sino tiene que ser muy delimitada, ¿sí? Entonces, aquí vemos preguntas que se hacen ciertas personas sobre las relaciones en específico, entonces, por decir, podría ver por qué algunos matrimonios duran más que otros, ¿sí? O miren que en verde tenemos una pregunta más delimitada. El tiempo que las parejas dedican cotidianamente a evaluar su relación está vinculado con el tiempo que perdura su matrimonio. Miren que partimos de una pregunta en rojo que es de alguna forma ambigua, muy general, a una pregunta más delimitada que indica variables en específico, ¿sí? El tiempo que las parejas dedican a evaluar su relación, el tiempo en que perdura su matrimonio, y empieza a ver si hay una relación entre la variable tiempo invertido en una cosa versus el otro, ¿sí? Otra pregunta general, ¿cómo afecta el juego al concreto? Puede ser muy general, faltan indicar un poco más qué es lo que se quiere, qué es lo que se pretende abordar con la pregunta de investigación. Y vemos una pregunta un poco más acotada, en verde, en cómo afecta el fuego a las propiedades mecánicas residuales y el rendimiento estructural de las vigas de concreto reforzado. Entonces miren que ya aquí acotamos específicamente que estamos estudiando las vigas de concreto reforzado y indicamos que las propiedades mecánicas residuales afectan el rendimiento estructural en ese objeto de investigación, que son las vigas de concreto reforzado. Miren que acotamos y concretamos la pregunta de una forma específicamente clara. Otro ejemplo que tenemos es, por decir si cambian con el tiempo las personas que van a terapias o psicoterapias, general, las detallamos. Conforme se desarrollan las psicoterapias, aumentan o declinan las expresiones verbales de discusión y exploración de los futuros planes personales que se manifiestan en los pacientes
de cierta población. Aquí hablan de mujeres ejecutivas en la ciudad de Barranquilla. Miren que pues se delimita y se concreta específicamente el detalle de lo que se quiere investigar. Estas preguntas deben resumir lo que habrá en investigación. Cuanto más precisas sean estas preguntas, más fácilmente se responde y esto debe tomarse en cuenta, sobre todo en los estudiantes que se inician en una investigación. ¿Sí? Pueden haber varias, puede haber una principal que dé cuenta de lo que yo esté desarrollando. Entonces, aquí encontramos que Mariano, que investiga sobre el noviazgo, pues empieza a plantearse algunas preguntas. Si la variable de atracción física, la confianza, la proximidad física, el reforzamiento de la autoestima ejercen cierta influencia que signifique el desarrollo del noviazgo entre los jóvenes de la población catalana. ¿Sí? Si existe alguna diferencia de género entre hombres y mujeres con respecto al peso que le asignan a cada evaluación en la relación, ¿sí? Sí, cómo piensan los hombres o cómo piensan las mujeres frente a una variable en específico. Si la edad está relacionada con el peso asignado a cada factor respecto a la evaluación de la relación, cuál es el interés que muestran por ello y la disposición a continuarlo, entonces identificará diferentes poblaciones, ¿sí? Joven, entonces entre los 15 y 20 años, un poco ya más maduro entre los 20 y 30 años, y así sucesivamente segmenta para poder identificar algunos patrones relacionados que le permitan sustentar esa pregunta y evaluarla y presentar otros elementos que iremos a ver más adelante, como es la hipótesis de la investigación en sesiones mucho más adelante. Pero pues básicamente vemos que tenemos que plantear una pregunta de investigación delimitada que dé cuenta de ese problema de investigación. Una vez hemos realizado la pregunta de investigación, que son elementos previos, pues es necesario que nosotros justifiquemos el estudio que pretendemos realizar basándonos en los objetivos que habíamos planteado y la pregunta de investigación. Esto implica que debo exponer las razones por las cuales es importante llevarlo a cabo, ¿sí? El para qué voy a hacer el estudio, los beneficios que vamos a encontrar del estudio, ¿cierto? Tiene que haber unos beneficios que motiven a desarrollar el estudio, que lo justifiquen. La mayoría de las investigaciones deben de tener un propósito definido y pues tiene que ser lo suficientemente significativo para que se justifique la realización de dicha investigación. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el ponente de la investigación? Pues debe sustentar a un jurado académico, un comité académico, el valor de lo que está investigando, de su tesis que está presentando. ¿Sí? El investigador, como usted que está en etapa universitaria, pues hará lo mismo con el grupo de personas que aprueban los proyectos de investigación o con sus mismos colegas para verificar específicamente si la investigación pues, es pertinente o no. Entonces, básicamente, hay unos elementos que me permiten identificar la justificación de la investigación. Vemos en la parte inferior derecha de la diapositiva que tenemos en pantalla. ¿Sí? Encontramos que un criterio principal es la conveniencia. ¿Qué tan conveniente es la investigación? ¿Esto para qué sirve? ¿Qué utilidad tendría? ¿Sí? El criterio de relevancia social. ¿Cuál es la trascendencia para la sociedad? ¿Cuál es la población impactada? ¿Quiénes se van a beneficiar con los resultados de la investigación? ¿De qué modo? ¿Sí? ¿Qué alcance o proyección social tiene esta investigación? Otra implicación, otro criterio importante son los resultados prácticos. Si esto o esta investigación ayuda a resolver un problema
real, si tiene implicaciones trascendentales para una amplia gama de problemas prácticos. Eso es importante tenerlo en cuenta. El valor teórico, qué teorías, qué elementos, se va a llenar algún vacío de conocimiento que anteriormente no estaba. Si se pueden generalizar los resultados a principios más amplios, a partir de unas deducciones que yo doy, por eso hablamos aquí del método deductivo, y con el método deductivo yo deduzco una teoría que pues la puedo poner en un principio amplio, y si esa información que yo obtengo puede servir para revisar o desarrollar o apoyar una teoría. Sí se puede conocer en mayor medida el comportamiento de diversas variables o relación entre ellas, ¿sí? La atracción física con el grado de tiempo que se da, la similitud, bueno, varias cosas que la joven Mariana estaba investigando en las relaciones asociadas a este tema del noviazgo. Y la utilidad metodológica, si la investigación puede ayudar a crear un nuevo instrumento para recolectar o analizar datos, si contribuye a la definición de un concepto, variable o relación entre las variables, si pueden lograrse con ella mejoras en la forma de experimentar con una o más variables. Esto es muy importante porque si usted sitúa su investigación, su pregunta, y logra determinar o logra responder efectivamente y coherentemente estas preguntas, usted podrá argumentar la justificación de su investigación. ¿Sí? Pero eso es muy importante que revisemos y hagamos la introspección en detalle, la introspección académica en relación pues, a estos elementos específicamente que se derivan en básicamente la justificación, ¿sí? Entonces, seguimos evaluando de que Mariana quiere determinar si la similitud percibida en la personalidad, las actitudes centrales, los intereses, la religión que tienen o que profesen las personas que hacen parte de esa relación de noviazgo, tienen una influencia significativa en la relación amorosa y satisfactoria del noviazgo y su fin, que es el matrimonio, pues podría iniciar la justificación del siguiente modo. Entonces, empieza a revisar, ¿sí? Empieza a decir, no, que las relaciones de pareja poseen un gran valor de la vida de los seres humanos. De hecho, no son exclusivas entre estos, ya que también en muchas especies se manifiestan y son esenciales para su reproducción y supervivencia, y contribuye al sentido humano del amor. Ella ubica investigaciones preliminares, afirmaciones que no son de ella, sino que son referenciadas de investigaciones preliminares, y miren que las argumenta y la referencia al autor específicamente, ¿cierto? O como vemos en el principio del párrafo acá, que dice, de acuerdo con el autor Méndez, en el año 2014, una de las preocupaciones centrales de los jóvenes lo constituye la relación con su pareja sentimental. En algunos estudios como el de Mendoza en 2013 y el de Stafford y Merola en 2007, encontró que los universitarios que tienen dificultades con sus parejas o se encuentran físicamente alejados de ellas, que vivan en otra ciudad y se ven de manera ocasional, tienen un desempeño académico más bajo de quienes sí llevan una relación armónica y se frecuentan con regularidad. Muñoz y Rangel en el año 2014 encontraron que un noviazgo satisfactorio eleva la autoestima. Miren que ella está justificando por qué es importante hacerlo, ¿sí? Y aparte de que lo justifica, no es porque ella lo dice, no, ella se basa en investigaciones serias, publicadas, de autores que tienen autoridad en el tema y se referencia con base a ellos. Con ese contexto sigue documentando con datos. Es muy importante, chicos y chicas, que entre más datos puedan argumentar su justificación, mucho más robusta va a ser, ¿sí? Piensen que los datos son como esa columna vertebral, ese tronco del árbol que va a indicar qué tan fuerte, qué tan robusta
es su investigación planteada. Sigue citando. Asimismo, el 85% de los universitarios dedican un tiempo considerable de sus pensamientos a la pareja y cita inmediatamente el autor Torres en el año que lo hizo, en 2011. ¿Sí? Y acto seguido, yo ya con esos datos, con ese preludio, con esa información, ahí sí procede a decir su contribución relacionada a la justificación. Entonces ella aquí defiende por qué es importante la investigación. La investigación planteada contribuirá a generar un modelo para entender este importante aspecto en la vida de los jóvenes estudiantes iberoamericanos. Asimismo, los resultados de este estudio ayudarán a crear una mayor conciencia entre los mentores de los universitarios sobre esta faceta de sus aconsejados y cuando uno de ellos tenga problemas en sus relaciones de pareja puedan asesorarlo mejor y más completamente. Entonces miren que contextualiza, justifica, le da vida, argumenta con datos, argumenta con investigaciones previas que se hacen relacionadas al tema que está dando. Entonces, miren que hace un ejercicio juicioso de lo que es la justificación de su investigación. ¿Sí? Ustedes podrán ver, inclusive pues en el libro, en la nueva edición, la joven no se llama Mariana, sino Laura, pero básicamente la secuenciación, las ideas, miren que no es Mariana, sino Laura, es como que la gran variación, pero miren que específicamente se sitúa en el contexto que estamos abordando como tal y pues también ustedes pueden revisarlo en el libro digital y pues revisando específicamente cómo es importante, ¿cierto? Aquí están la relación de noviazgo, entonces el chico y la chica que están juntos y pues las relaciones de pareja poseen un gran valor en la vida de los seres humanos. Una apreciación que se puede indicar y que puede justificar por sí mismo la justificación de la investigación, ¿sí? Muy importante. Si pueden ver en la justificación, pues van a ver que hay referencias en esta altura de su pregrado, pues usted muy seguramente sabe referenciar de acuerdo al formato APA. Dedicaré la próxima sesión que sea relacionada al marco y análisis, marco teórico, brevemente algunas formas de referenciar los gestores bibliográficos como Mendeley para referenciar, porque eso le dará un soporte a su desarrollo de proyecto de investigación y también pues plantear toda la bibliografía que usted consultó y debe dar cuenta de ello, ¿sí? Porque hay cosas que no son inéditas a las cuales usted apela en su referenciación. Muy bien, ya hemos visto tres elementos importantes del planteamiento del problema, los objetivos, la pregunta y la justificación de la investigación. Vamos a los últimos dos que son muy importantes. El siguiente elemento es que una vez que está justificada la investigación, yo debo revisar su pertinencia y la viabilidad, ¿sí? La viabilidad de la investigación. Además de los objetivos y la justificación, pues se debe considerar un aspecto importante como la viabilidad y debemos tener en cuenta la disponibilidad de la información, de los datos, la disponibilidad de tiempo, los recursos financieros que se tienen para ejecutar la investigación, los recursos humanos, los recursos materiales, los alcances de la investigación, ¿sí? Es muy importante desarrollar eso. Piense usted que alguna vez una estudiante planteó un estudio sobre la calidad en el servicio de
la calidad del servicio a los clientes de hoteles, pero nunca le permitieron entrevistar a estos ni a los empleados, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cómo iba a ser posible hacer la investigación si no podía estudiar los objetos de investigación, que eran los clientes y los empleados del hotel? Entonces perdió mucho tiempo en ello, ¿sí? O en otra ocasión un grupo de estudiantes de comunicación quiso hacer una tesis sobre cómo introducir la televisión en hogares de una comunidad donde no se conocía este medio, de difícil acceso a las tecnologías, y pues cambiaban los patrones de consumo, pero el costo era tan alto que debieron abandonar su proyecto, ¿cierto? Porque pues hablamos de televisión en un medio donde no se utilizan alta tecnología, entonces requería de dotar de televisores a las comunidades. Bueno, unos elementos importantes que se deben de tener en cuenta si hay un músculo financiero para garantizar lo que se va a investigar, ¿sí? Antes de iniciar la ruta de investigación, pues debemos visualizar los obstáculos que tendremos, si podemos sortearlos, si los podemos remover, si podemos seguir continuando con nuestro camino, eliminar esos obstáculos, etc. A veces son grandes, entonces es importante tener en cuenta esto, ¿sí? Antes de iniciar la ruta de investigación tenemos que visualizar ello. Es recomendable ofrecer a cambio de la participación, ofrecer alguna bonificación, atendiendo a las posibilidades económicas, ¿cierto? No necesariamente puede ser dinero plata, puede ser un premio, puede ser algo que motive a las personas que son objeto de investigación, eh, pues recursos valiosos que lo permitan participar en las mismas, ¿sí? Otra cuestión muy importante es el tiempo. Hombre, si yo voy a hacer una investigación y tengo un año para realizarla o tengo 6 meses, pues tengo que ser consecuente en que debo tomar datos, debo hacer experimentación, debo analizarla en ese horizonte de tiempo en el cual yo tengo que plantear toda el argumento de la tesis y los resultados que se generan. Entonces, pues, investigaciones que se demoran más allá de lo previsto pueden ser no útiles cuando se concluyen, ¿sí? O si los resultados no son aplicables. Entonces, allí vemos específicamente. Aquí tenemos el ejemplo del grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias de Comunicación que quiso conocer en su tesis sobre qué influencia tiene la televisión en esas comunidades. Pero pues luego se dieron cuenta que, que carecían de recursos para dotar en esas comunidades de televisores para posteriormente analizarlos, ¿cierto? Entonces, aquí vemos un caso de inviabilidad porque tenían que hacer llegar a la comunidad las transmisiones, contratar personal, hacer ciertas erogaciones en viáticos, entregar viáticos, entregar los televisores, etc. ¿Cierto? Se vuelve un tema de costo y tiempo que posteriormente lo hacían viable. Entonces usted eh, tiene que argumentarme a mí como instructor, como su par evaluador en principio, y posteriormente a otros pares evaluadores, de que usted sí puede realizar su investigación, que sí cuenta con los medios, que sí cuenta con el tiempo, que sí se puede desarrollar para el horizonte del tiempo que se ha estipulado, ¿cierto? Aquí ya vemos que tenga pies y cabeza lo que usted está formulando, o su equipo de investigación está formulando para desarrollar esos elementos importantes. Entonces, pues tiene que determinar específicamente eh, todo ello. Como medio en el libro, pues vamos a encontrar
unas preguntas que le ayudan a usted ver cuánto entendió. Entonces, pues podemos ver que hay unas preguntas que le permitirán identificar qué tan viable o no ha entendido usted sobre ello, ¿sí? Entonces, ya usted indicará si, si entendió o no entendió y determinar específicamente eh, si hay solución. Por ejemplo, miremos que en el planteamiento no se pueden combinar más de una finalidad, porque los propósitos son mutuamente excluyentes. ¿Eso es verdadero o falso? Es decir, yo puedo hacer varias preguntas de investigación o, o no. Según ello, se dice que son mutuamente excluyentes las preguntas de investigación. Vemos que las preguntas de investigación pueden conllevar y argumentar el problema de investigación. Habrán unas más específicas que otras, pero pueden ser incluyentes, no excluyentes, por eso indicaría yo que es falso. El planteamiento debe ser observable en la realidad y también en lo ético, completamente verdadero, ¿sí? Debe ser verificable, debe ser aplicado a la realidad y debe coincidir con el tema ético, sobre todo en las investigaciones. Miren, John B. Watson, si era ético o no ético utilizar niños en su investigación, e inclusive incidir en su terapia conductual, como quedaban esos chicos traumados de por vida por simplemente probar una conducta o una teoría. ¿Sí? Hay que ser ético a la hora de investigar y en todo. Los objetivos deben ser claros, concretos, medibles, apropiados y realistas. Esto es una afirmación completamente verdadera. Y mientras más generales son las preguntas, se conduce a una investigación más enfocada. ¿No? Las preguntas tienen que ser lo más delimitada posible, acotadas en tiempo, en espacio, en temporalidad y demás, para poder yo delimitar mi investigación. ¿Ves? Entonces, en el libro estoy hablar, bueno, tuvimos un error. Creo que aquí me equivoqué, era falso. Porque mientras más generales son las preguntas, se conduce en investigación enfocada. Eso es falso. Tienen que ser más específicas. Y ahí sí vamos a encontrar específicamente que tenemos correcta. Tenemos correcta. Entonces los invito a que ustedes cada vez que desarrollen específicamente esos elementos, pues lo puedan documentar o indagar. Por último, dentro del planteamiento del problema vamos a encontrar las deficiencias del conocimiento del problema. Esto es muy importante porque nos hace aterrizar, nos hace tener los pies en la tierra sobre algunas necesidades o preguntas que se suscitan de una investigación. ¿Sí? ¿Qué más necesitamos saber del problema? ¿Qué falta de estudiar o abordar? ¿Qué no se ha considerado? ¿Qué se ha olvidado? ¿Sí? Pues hay que ubicar la investigación en la evolución del estudio del problema y qué nuevas perspectivas podríamos aportar. ¿Sí? De acuerdo con Hernández Sampieri, nuestro investigador de cabecera, y Méndez, este aspecto del planteamiento solo se puede incluir si el investigador ha trabajado o se encuentra vinculado con el tema de estudio y si sus conocimientos le confieren una perspectiva clara del problema que queremos indagar. Al no ser así, las deficiencias en el conocimiento del problema se tendrá que llevar a cabo después de haber hecho una relación más amplia. Entonces, aquí podemos identificar, pues, porque es importante identificar las deficiencias del problema que estamos investigando. Entonces,
Aquí hay varios ejemplos, que ustedes pueden estudiar, analizar, replicar, para que se aventuren a desarrollar su primera entrega, ¿cierto? Miren que hay diferentes investigaciones. Tenemos 4 ejemplos que dan claramente el objetivo, la pregunta de investigación, la justificación, su viabilidad y las consecuencias o debilidades que se puedan tomar sobre ella, ¿cierto? La relación entre la personalidad y las enfermedades, cómo influye la televisión y la población infantil, la pareja y las relaciones ideales, el abuso sexual infantil. Entonces, van a encontrar ustedes eh, ejemplos que, pues, básicamente van a indicar las preguntas de investigación. A veces puede ser uno, como pueden ser muchas, ¿sí? Entonces es importante que ustedes se aventuren a desarrollar la primera entrega, ¿sí? Eh, entonces, pues, básicamente, a manera de ejemplo, sobre el párrafo introductorio al planteamiento del problema, entonces usted va a empezar. El propósito de esta investigación, o este estudio, es explorar o determinar el objetivo, tal cosa, identificando ciertas variables en ciertos entornos. Entonces, miren que aquí tiene un muy buen ejemplo de cómo desarrollar su investigación. Aquí tiene más en detalle. ¿Sí? Aquí tiene un ejemplo pues, del párrafo introductorio de lo que se quiere hacer. El presente estudio tiene como objetivo central explorar el ámbito laboral mexicano en un modelo que contextualiza el proceso organizacional y lo vincula en la cultura organizacional. Se elige el modelo de valores de competencia de estos autores, Kim y Robert, eh, por ser tal vez el marco de referencia con más evidencias empíricas en lo que respecta a la cultura organizacional. Y ya empiezan a dar más cuentas del estudio, que se desarrolla, cómo lo va a desarrollar, y esos elementos importantes pues se deben de tener en cuenta, ¿sí? Entonces, pues, de aquí encontramos un muy buen ejemplo de lo que se desarrolla y específicamente, pues, si navegamos específicamente en el libro, pues vamos a encontrar que, que están los ejemplos similares, los diferentes ejemplos que había hablado inicialmente, preguntas que evalúan su conocimiento eh, y pues también la proposición de lo que debe tener el planteamiento del problema. El párrafo introductorio, los objetivos, la pregunta, la justificación y las deficiencias. Con ello, habremos planteado efectivamente el problema de investigación y lo que acabamos de ver en la slide específica, los propósitos, lo que usted debe llenar y demás. Entonces, aquí tendremos en detalle todos estos elementos, los objetivos, se plantean los objetivos y bueno, ahí tienen básicamente esos elementos importantes eh, que se pueden documentar y organizar. Y pues nos pidieron que también hagan ese ejemplo en específico. Muy bien. Entonces, aquí tenemos el informe escrito del taller número 1. Ya tenemos eh, nuestra primera entrega. En pantalla pues vamos a encontrar que debemos identificar los objetivos de la investigación en general y en específico. Uno general y varios específicos. Un objetivo general y varios específicos que dan cuenta del general. La sumatoria de los específicos dan cuenta del objetivo general. Las preguntas de investigación o la pregunta de investigación de su problema de investigación, la justificación, la viabilidad de la investigación, la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema y bueno, con ello específicamente podemos plantear
nuestro problema de investigación, que ya lo encontramos, ya tenemos activa la entrega del taller, aquí lo ubican, ¿sí? Entonces muy importante que participemos de ella. La fecha límite de esta entrega, si le damos clic acá, vamos a encontrar que está abierta desde el lunes 17 de agosto y cierra el próximo domingo 23 de agosto a las 11:35. Es importante que solo una persona de cada grupo, el líder o el capitán, haga la entrega de haga la entrega pues, del trabajo. Importante, por favor, que incluyan la portada con los integrantes de quienes participaron en la entrega. Pues supondría que en esta primera entrega todos los integrantes participan de las entregas. Si hay alguna anomalía con alguno que no participó, etc., por favor me lo hace saber. Pero es importante que incluyan la portada con el nombre de los integrantes que participaron de la misma, ¿cierto? Para validar específicamente la primera nota relacionada al primer 20% y que vamos a desarrollar, ¿sí? Entonces, es muy importante. Y en recursos digitales de apoyo, pues les compartiré la presentación de esta clase, asesoría y el link para el acceso al curso. Muy bien, esto es lo relacionado a nuestra clase asesoría de la semana número 3. Es momento de consultar a ustedes si hay dudas, inquietudes relacionadas a esta sesión. Buenas tardes, Osvaldo. Ok, muy bien. Muy bien. ¿Dudas o inquietudes, chicos, chicas, antes de terminar la sesión? Perfecto, muy bien, chicos. Entonces, eh, nos vemos la próxima sesión. Espero que hagan unas muy buenas entregas. Eh, Muchos éxitos entonces. Voy a dar por terminada la sesión.